trabajado, soy una persona que me encantan los negocios y siempre he trabajado. But I had this dream to be a good mom and to have a business. Pero también tenía ese sueño de ser una buena madre y también tener un negocio. But I didn't know how that would be possible. Pero no sabía cómo eso podía ser posible. And then my friend called and I went to look at about Nu Skin. Y luego una amiga me llamó y fui a ver lo que ella me estaba presentando, que en ese momento pues era Nu Skin. And what I saw, and at that time Nu Skin was just in the United States. It was 1990. Y eso fue en 1990. En ese entonces, Nu Skin solamente estaba en los Estados Unidos. I saw a concept of a business where I didn't have to have a boss. Y vi un concepto de un negocio en donde no tenía que tener un jefe. And better than that, I didn't have to have employees. Y obvio, mucho mejor que eso, no tenía que tener empleados. And what I really liked was the idea that it didn't matter where you were from, it didn't matter if you were a man or a woman or what your background was. Y lo que más me gustó es que literalmente me encantó la idea de que no necesitabas, literalmente, no tenías que ser, o sea, no importaba de dónde tú vinieras, si eras hombre, si eras mujer, si eras educado, no tenías educación, no importaba de tu experiencia anterior. That all that mattered was what you wanted to create and if you were willing to go for it. Que lo único que importaba era lo que tú realmente querías crear y lo que tú querías alcanzar de ahí en adelante. So when I started in 1990, Nu Skin was right in the middle of a massive growth wave. Y cuando yo empecé en 1990, Nu Skin estaba en el medio de la primera ola de crecimiento masivo que Nu Skin tuvo como empresa en esa época. So in 1989, Nu Skin as a whole company did 50 million in annual sales. En 1989, Nu Skin, las ventas globales de Nu Skin, bueno, las ventas en Estados Unidos de Nu Skin ese año fueron de $50 millones. And in 2 years, they 10 times. So in 1991, they did 500 million. Y en 2 años, Nu Skin pasó de 50 a $500 millones en ventas. So I 10x en 2 años. I got started right in the middle of that, right in 1990. Y yo empecé en el medio de esa ola de crecimiento, en el medio de 1990. And it was magical. Y fue muy mágico ese It momento. was literally like you talk to your friend, you brought them to look at it, and they're like signing up. They're signing up. Y fue muy mágico porque y eso es lo que nos va a pasar ahora con Wellspa, porque ustedes en ese momento, ella hablaba con sus amigas y ella simplemente, o sus amigos, eran más hombres que mujeres antes, hablaba con sus amigos y ellos entraban al negocio y se firmaban y empezaban y todo el mundo al que tú le hablabas de ese negocio empezaba a hacer este negocio. And I'm thinking I'm pretty good at this, I think. Y empecé a pensar, oh my God, yo soy súper buena haciendo esto. And I'm qualifying to be a Ruby. Y califiqué y me volví Rubí. And 9 months after I started, we were challenged here in the United States, and we went. It was on the news, and the government actually wanted to look at Nu Skin because we had grown so fast. Y después fue el primer reto grande para la compañía. Después Nu Skin fue retada no solamente por el gobierno, sino por otras entidades gubernamentales que estaban viendo con ojos de microscopio a Nu Skin, como dijeron, oye, esta compañía ¿por qué creció tanto en 2 años? Y empezaron a mirarnos con ojos de microscopio y dijeron, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y Nu Skin pasó por un reto muy grande a nivel de las Américas. But what happened was everybody on my team quit. Y lo que pasó fue que todo el mundo en mi equipo renunció. It was like almost like overnight. Y fue como de un día para otro. But Clara McDermott, who is the only person directly sponsored to Nu Skin, and she's kind of like all of our grandmother. Y a los que ustedes no conocen, Clara McDermott, que fue la única distribuidora patrocinada directamente por la compañía. Todos a nivel mundial venimos de Clara McDermott. Ella fue la primera en Nu Skin. She would always say that the only way that you can fail in Nu Skin is if you quit. Ella siempre dice que la única forma en que tú podías fracasar en Nu Skin era si tú renunciabas. And you know, I just believed that was under my control, and I thought, you know what, I can decide early on to never quit, even if everybody around me quit, my downline, my sideline, my upline. I could decide never to quit. Y yo siempre supe que eso estaba bajo mi control, que todo el mundo alrededor mío podía renunciar, pero que yo definitivamente tenía la decisión de seguir adelante y jamás renunciar a ese negocio. And so I decided that, but nothing in the United States was happening. Like it was not growing in the United States. Y bueno, yo decidí quedarme, pero en los Estados Unidos, por lo que sucedió con ese reto, no estaba pasando absolutamente nada.
But Nu Skin continued to open up new countries. That was when they started to expand internationally. So they opened up Canada, they opened up Hong Kong. Y ahí fue cuando Nu Skin empezó a volverse internacional, éramos Nu Skin Internacional, y ahí fue cuando realmente empezamos a expandirnos a otros mercados. Abrimos Japón en el 92, abrimos Canadá. And then Nathan Ricks, who is my mentor, my hero, he said, we're going to open up Japan, and Japan will be incredible. Japan will be an incredible market. Y Nathan Ricks, que es uno de nuestros patrocinadores ascendentes, que fue también el mentor de Lynn Williams, dijo, no te preocupes, vamos a abrir Japón y ahí vamos a hacer algo diferente y algo muy grande. Well, I didn't know any Japanese. Y obviamente, pues yo no conocía ningún japonés. But I just started to get really good at calling everybody that I know and say, who do you know that's Japanese? Or who do you know that's married to a Japanese? Or who do you know that works for a Japanese company? Or who do you know? I was talking to everybody, asking them who they knew that looked Japanese. Pero obviamente yo era muy buena hablando con las personas y llamando a las personas. Entonces me volví súper experta, empecé a llamar a todo el mundo. ¿A quién conoces que sea japonés? ¿A quién conoces que tenga un amigo japonés? ¿A quién conoces que trabaje con un japonés? ¿A quién conoces que se parezca a un japonés? So Ted, my husband, used to be a professional tennis player, and he said, oh, I remember this guy that I played on the tour with that married a Japanese woman. Y Ted era de la ATP, jugador de tenis profesional, top 20 de ATP a nivel mundial. Y en sus tiempos dijo, ¿sabes qué? Uno de los jugadores del tenis que jugaba conmigo en el tour se casó con una japonesa. This is before the internet. This is before you could find people on Google or anywhere. So he had to find an old phone book. And he ended up finding this guy in Tennessee. Y obviamente esto era antes de que existiera Google, Internet, ustedes saben. Entonces a Ted le tocó irse a las páginas blancas y a las páginas amarillas, a los libros de telefónicos, y finalmente lo encontró por allá en Tennessee. And so we talked to, his name was Joel, and so we talked to Joel, we told him the vision, we're going to open up Japan, this is going to be great. He said, oh, I know so many Japanese, I can give you their name, I can give you their number, it's great. Y hablamos con estas chicas, se llama Joel. Hablamos con Joel y me dijo, claro, yo tengo muchos amigos japoneses, yo los puedo contactar, les puedo decir que eso es un negocio, claro que sí, yo te doy toda la información y todos los contactos de ellos. So, you know how good at Spanish I am, right? Y ustedes saben lo bueno que soy con español, ¿cierto? I don't even know one word in Japanese. Imagínense lo bueno que soy en japonés, no me sé ni una sola palabra. I can say buenos dias, and I can say, Yo solamente puedo decir buenos días, pero en japonés nada. I have no idea so I'm typing up letters in English. Entonces lo que hacía yo era escribir cartas en inglés. Praying that when I faxed it, praying that somebody would translate it into Japanese. Rezándole al universo de que quizás alguien cuando recibiera esas cartas por fax, no sé si ustedes conocen qué es un fax, las enviaba por fax, que alguien recibiera esa carta por fax y las fuera a traducir a japonés. And in the middle of the night, we would hear the phone ring. The fax was down the hall, so it'd be like, yes. We knew it was a fax coming in from Japan. Y en el medio de la noche estábamos nosotros durmiendo, escuchábamos el teléfono sonar y de pronto la maquinita y sabíamos que estaba entrando un fax y éramos como que sí, estamos recibiendo faxes de Japón. But anyway, the goal was for me to go to Japan. Now, mind you, I had no money. Go to Japan, you had to stay in a fancy hotel because if they know you're staying in, they won't talk to you. So I had to stay in a fancy hotel, I had to go to Japan, stay in a fancy hotel. I had to have all these appointments, so I made all these appointments with all these, they were like CEOs of companies. Entonces la idea era irme a Japón, obviamente pues al ir a Japón no podía quedar en cualquier hotel, entonces me tocó, sin dinero, no tenía dinero en ese entonces, me tocó irme a Japón, quedarme en un hotel bueno, porque si te quedas en un hotel medio malito, esta gente no iba a hablar contigo, no te iba ni a mirar la cara. Entonces me fui a Japón, me quedé en un super hotel y tenía reuniones todos los días, una tras otra, con emprendedores, empresarios, gerentes generales de empresas.
So my dad felt so sorry for me because he said, "You're not going to go to Japan by yourself. I can't." I mean, I had no translator. You know, I was just like going to go to Tokyo, and anyway. So, but my dad came with me, and we met with all these businessmen. Y mi papá se sentía como tan apenado, como que sentía tanta tristeza por mí, de que yo tenía que ir sola a Japón, que mi papá me acompañó. Mi papá se fue conmigo al Japón y junto con él, pues obviamente él iba a reuniones conmigo con todos estos empresarios, estas personas todas importantes. And in Tokyo, the businessmen, they speak English there, and they would all just say, "No, this will never work in Japan." Y en Tokio los empresarios, la gran mayoría hablaba inglés y todos me decían, no, sabes que esto jamás va a funcionar acá. I was getting a little bit frustrated because we had flown all the way over there and spent all that money and met with all these people, but they were all saying no. Y estaba un poco frustrada porque claro, había gastado un montón de dinero, estaba en Japón, quedándome en un montón en esos hoteles súper costosos y todo el mundo me estaba diciendo que no. So we had one more appointment and that was in Osaka, so we took the bullet train down to Osaka to meet with the one guy in Osaka. Y teníamos una última cita en Osaka, entonces nos fuimos para Osaka, cogimos el tren bala, llegamos a Osaka para reunirnos con ese empresario. And when you leave Tokyo, you don't really, the fluidity of English goes down. I mean, less people speak English outside of Tokyo. So, but in Osaka, I don't know. I was not thinking this guy even understood what I was saying. Y lo que pasa en Japón, o lo que pasa en sus ciudades entonces, es que a medida que tú te alejas de la capital y te vas hacia las otras ciudades, la gente que habla inglés es mucho menos. Y también, obviamente, entienden mucho menos. Y ni siquiera sé si la persona con la cual yo me estaba reuniendo en Osaka entendió todo lo que yo le dije ese día. But I had a flip chart, so I was like, you know, flip chart, and I kept looking at him, and he had these like intense eyes that were just like looking at exactly what I was saying, and it was hilarious. Y no tenía ni idea si me estaba entendiendo, pero yo tenía un rotafolio y yo estaba mostrando el rotafolio, hablándole, no tenía ni idea si me entendía lo que le decía, pero el man tenía unos ojos de láser y como un interés genial cuando yo le mostraba el rotafolio. At the end of the presentation, and I wasn't sure he understood what I had said, but at the end of the presentation, all he said was, "I have been searching." Y no sé al final qué fue lo que pasó, pero al final de la presentación, acabamos y él me va diciendo en ese tono japonés, yo he estado buscando. So he ended up signing up. I never went back to Japan because I couldn't leave my kids, I couldn't afford it, I couldn't do all that. But he became a Blue Diamond on his own. Yo nunca regresé a Japón, él terminó firmándose, empezó a hacer el negocio, nunca regresé a Japón porque obviamente no tenía dinero, tenía mis hijos, tampoco tenía el tiempo, y él terminó solito convirtiéndose en un diamante azul. And I've never been back. Y desde eso nunca he regresado a Japón. Today we still get paid from Japan. Y aún nos siguen pagando de Japón. But I had him, and I had one friend in the United States that was an executive, so I was a lapis. Y entonces lo tenía él como diamante azul y tenía también una amiga mía que mantuvo su ejecutivo durante todo ese tiempo. Entonces yo era ejecutivo lápiz. Forever, I was a lapis. Para siempre fui ejecutivo lápiz por 13 años. And nothing was going on in the United States. It was all opening up these countries and y nada sucedía en los Estados Unidos por todos los 90. Para mí nada sucedía en los Estados Unidos. La compañía seguía abriendo mercados por todo lado, pero yo seguía haciendo lápiz. So I had kind of almost let my dream